Gloria al Señor Jesús. Bien, vamos en esta hora a meditar en la palabra del Señor. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 6, verso 6: Mira la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormitar otro poco, y otro poco descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Gloria al Señor. Oremos que Dios sea guiando este mensaje, que todo lo que podamos aprender sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad esta hora de exponer tu palabra, Señor, la oportunidad que nos das de escucharla. Háblanos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, dependemos de ti en gran manera, Señor. Tú eres nuestra vida, nuestro sustento, Señor, y tu palabra, Señor, es el pan de vida, oh Dios, que alimenta nuestro espíritu. Amén y amén. Bueno, en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero invitarles para que meditemos un poco en lo que algunos han denominado uno de los pecados capitales, llamada la pereza. La Biblia habla en contra de la pereza, habla de la pereza como algo que trae nefastas consecuencias al ser humano, y en este programa, que está más que todo dirigido también hacia la juventud, con el objetivo de edificarlos, quiero tocar este tema porque a veces llegan muchos padres de familia diciendo, de pronto quejándose acerca de sus hijos, que están en una etapa de adolescentes, están en una etapa de juventud, y de pronto muy aperezados, no quieren hacer nada, y es algo característico del joven, de algunos, no de todos, pero de una gran mayoría sí, de pronto esta época caracterizarse por un poco de pereza, en algunos casos demasiada, quizás se pasan, y queremos verlo a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este aspecto en el ser humano? ¿Qué consecuencias trae? Lo primero que quisiera mencionar es que si usted cogiera un diccionario y buscase literalmente la definición de pereza, dice que es un término que procede de la palabra pigritia, un vocablo latino que puede significar, puede utilizarse para nombrar la desidia o la flojera que lleva a las personas a no colocar empeño o a no desarrollar ciertas tareas que debería cumplir. Miremos qué importante esa definición. No colocar empeño o no desarrollar, es decir, no hacerlas en absoluto ciertas tareas que debía cumplir. Cada vez que un ser vivo, que una persona realiza una acción, que realizamos alguna actividad, esto genera un consumo de energía en nuestro cuerpo. Dicho consumo está justificado en el beneficio, ya sea inmediato o futuro, que se espera recibir por ese accionar. Usted va y trabaja un día, jornalea, y espera al final de la tarde recibir el pago de ese gasto de energía que usted hizo. Quizás, si el tema no es diario, sino que es en una empresa donde usted trabaja, pagan quincenal, usted invierte 10, 12 días de su energía, de su trabajo, y al llegar la quincena usted espera recibir el beneficio de ese esfuerzo invertido. Cuando el individuo prefiere quedarse en un reposo casi que absoluto para no gastar energía, está rechazando, además de una buena labor que podría haber hecho, está también rechazando el beneficio que recibiría por causa de la tarea que iba a ejecutar. Qué importante tener en cuenta que este tema de la pereza no solo es un problema en sí, sino que va ligada a otras muchas cosas que sí nos puede, tarde que temprano, traer problemas de índole espiritual. Decíamos en la definición de la pereza que era la flojera que llevaba a algunas personas a no colocar empeño, es decir, a realizar una tarea a medias o de una manera mediocre,
a no desarrollar ciertas tareas que debía cumplir la persona. El joven, el adolescente está en una edad donde, si bien es cierto que de pronto, si tiene la bendición de contar con su padre y su madre y que haya en la casa lo necesario económicamente para el sustento, de pronto no se vea abocado a la necesidad de trabajar para poder comer, para subsistir. Sí es cierto que requiere el joven ayudar en casa con ciertas tareas. Vamos a citar un ejemplo: el joven que está allí en una edad más que todo de adolescente, aunque tenga la oportunidad de estar allí estudiando, qué bueno es poder que el joven colabore allí en su casa con algo del aseo del hogar, con su propia habitación, con muchas de estas cosas que van forjando en cada joven, en cada adolescente, en cada jovencito, cada señorita, pues una vocación de servicio, una inclinación hacia el orden, hacia las cosas organizadas propias de nuestro Dios, que también es un Dios de orden. Vemos en la definición que es no querer desarrollar ciertas tareas que se deberían de cumplir. Es deber del joven, del adolescente, que sus padres ven por él, pues uno de sus deberes primordiales es el tema del estudio, velar allí por su estudio. No tiene mayor justificación un joven que se dedica única y exclusivamente a estudiar, y que es un joven que además conoce de Dios, que es un joven inteligente, porque aquel que tiene contacto con la Biblia, que lee la Biblia, ciertamente el Evangelio, además de todas las bendiciones espirituales que nos dan, también trae una bendición en cuanto a la apertura de la mente, del conocimiento. El que lee la Biblia se vuelve inteligente, siempre lo he dicho en diferentes espacios. La Biblia contiene una diversidad de géneros literarios que permiten que la persona abra su mente y sea más inteligente, que sea más abierta, que expanda su léxico. En muchas cosas es un beneficio, además del espiritual. Así que un joven que tiene estas ventajas y va perdiendo el año, pierde materias por causa de la pereza, está incumpliendo uno de sus deberes primordiales. Dice la palabra del Señor acerca de la pereza, nos enfatiza la Biblia en algunos textos muy especiales. Uno de ellos lo encontramos allí, Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en un profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. ¿Qué nos dice allí este precioso texto? Aquel que su vida es la pereza. Y hay que hacer una aclaración. Una cosa son los momentos de descanso que son necesarios para la mente y el cuerpo. Claro que sí. Dios no necesitaba descansar, pero la Biblia habla de que al séptimo día, después de haber creado todo, Él descansó. No es que Dios se canse, pero Él hizo aquello y nos deja ese ejemplo, demostrando Dios también allí la necesidad que nuestro cuerpo tiene, Él que nos fabricó, que nos diseñó, que nos creó, que nos hizo, de tener unos espacios de descanso para recargar el cuerpo de energía, recobrar fuerza, también la mente. Qué importante es ello. Pero otra cosa es vivir en un relajo todos los días, en un relajo completo, que puede llevar a un peligro que hablábamos hace 8 días en este mismo programa de los viernes, que es la ociosidad, el cual sí tiene demasiadas implicaciones, como vimos en su momento en la historia del rey David, que la ociosidad lo llevó al adulterio, posteriormente lo llevó al homicidio y a encubrir su pecado. Y todo empezó allí por una pereza, una ociosidad de este rey. Qué bueno entonces que nosotros no se cumpla este proverbio de 19:15. La pereza hace caer en un profundo sueño. Algunos dominados por la pereza. Entonces, ¿qué pasa con alguien que está en un profundo sueño? No escucha, no ve. Si puede que ser que de pronto haya un terremoto, no siente nada, está allí porque la pereza no lo mueve, no lo deja mover hacia detectar lo que está pasando a su alrededor. Eclesiastés capítulo 10, el verso 18 dice: por la pereza se cae la techumbre o el techo, y por la flojedad de las manos llueve en la casa. Mire qué tan diciente esa frase en Eclesiastés.
Es decir, aquel está colocando aquí el ejemplo que lo domina la pereza, el techo de la casa se le cae encima. Y dice en otras palabras Eclesiastés 10:18 que llueve más adentro de la casa que afuera, porque por la pereza la persona no limpió, no cogió las goteras, no limpió los desagües. Entonces habla más que en su significado literal e inmediato, habla de es el futuro. La persona no previó, no hubo una revisión de que más adelante vendría el invierno y entonces sería afectado por las consecuencias de un fuerte aguacero, debido a que cuando estaba el verano la pereza no lo dejó trabajar. Precisamente el texto que leímos como base, Proverbios 6:6, habla de un animalito bien diminuto, un animalito bien sencillo. Yo creo que para nadie siente miedo cuando ve una pequeña hormiga, pero la Biblia la coloca aquí como ejemplo. Dice: mira a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Miremos que la Biblia le otorga a la hormiga un apelativo de sabiduría, porque además dice: ella, sin tener capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Qué importante varios detalles que hay allí en estos versos. Primero es que ella no necesita de alguien que la esté mandando, no necesita un capitán, no necesita un gobernador ni un señor. Si usted nota, las hormigas normalmente usted las ve que van todas filaditas, no hay nadie allí como mandando, dirigiendo, sino que cada una está haciendo su trabajo, cada una está haciendo su labor. Qué importante enseñanza nos deja esto para todos nosotros, en especial para la juventud, que muchas veces hacemos ciertas cosas, pero si tenemos encima al papá, a la mamá, al presidente de los jóvenes, al pastor, si quizás nos están empujando, bueno, hágale pues usted, muévase a hacer tal cosa, mire, conságrese a Dios, mire, sírvale a Dios, vea, aprenda un instrumento, mire, vea, hágale por este lado, estudie, trabaje, no deje que le pasen sus años, ¿no? Miremos que la hormiga no tiene a nadie encima que la esté empujando, ni capitán, ni gobernador, ni señor, pero la Biblia la llama sabia. ¿Y por qué la llama sabia? Porque la hormiga en el verano, en el momento en que ella puede salir, en el cual no hay riesgo para ella, porque usted sabe lo diminuto que es una hormiga. Hay goteras que caen del cielo por la lluvia que son más grandes que una hormiga, así que ella no podría salir en pleno invierno, porque sufriría, morirían de inmediato, desaparecerían. Pero la Biblia dice que ellas en el verano trabajan y trabajan, recogen su comida, y si usted algún día ha ido al campo y ha detallado ciertos huequitos donde ellas se meten allí, ellas están transportando pequeñas hojitas, están transportando su comida, y seguramente allá en el lugar profundo, allá tienen su bodega, allí están almacenando su comida. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento entonces del invierno, no tienen que salir, sino que tienen allí la comida suficiente para que el invierno pase, ellas poder sobrevivir, y entonces cuando nuevamente viene el verano, poder volver a salir y, digámoslo así, a ahorrar para los momentos de escasez, para los momentos de invierno. ¡Qué sabiduría la que tiene la hormiga! La vemos tan pequeña, a nuestros ojos insignificante, quizás para nada inteligente, un animalito de estas características, pero oh sabiduría la que tiene, cómo se prepara para el futuro. Ojalá que muchos de nosotros también tuviésemos esa sabiduría, porque hay muchos jóvenes, por ejemplo, que piensan que toda la vida se van a quedar jóvenes. No hay una preparación académica, si de pronto hay un buen trabajo, no se procura por el ahorro, no se procura por mirar hacia un futuro, por estudiar, y resulta que llega el momento, entre comillas, del invierno. ¿Que cuál sería el invierno? El momento en que llega la vejez, o el momento en que de pronto el joven se enamora y dice, bueno, esta chica que estoy viendo a mí me gusta, me quiero casar, o este chico, pero resulta que cuando están planeando aquello, empiezan a mirar que la vida requiere, demanda de unas
necesidades apremiantes. No solo de amor se vive, como es bien conocida esta frase, y se requiere entonces un sustento, un ingreso, tener un arte, tener un oficio, tener una profesión para poder allí derivar el sustento. Pero entonces empieza el joven a mirar y a decir, bueno, ¿yo qué hice con mi adolescencia y mi juventud? No me esforcé en aprender alguna profesión, algún curso, algún arte que me pudiera dar ahorita el sustento para poder realizar este sueño que tengo de casarme, de vivir una vida bajo el temor de Dios, pero con una persona que a mí me agrade. Y entonces allí le llega el invierno, le llega el momento donde era necesario poder cosechar lo que se hubiese sembrado, pero si no se sembró, entonces allí está el gran problema. Por dormir, por dormitar un poco, por descansar excesivamente, dice la Biblia en el verso 11 capítulo 6, así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Qué importante entonces reconocer la importancia de evitar en nuestras vidas la pereza. Qué bueno cuando encontramos jóvenes dinámicos, jóvenes con anhelos, jóvenes con deseos de salir adelante. Dice Proverbios capítulo 13 verso 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Qué bueno, querido joven, hermano, que usted y yo no estemos en esa lista, porque todos deseamos mucho, y el perezoso sí que desea. Uno habla con personas que dicen, yo quiero hacer esto, me quiero comprar tal cosa, y tiran por allá el chorro muy alto, y eso está muy bien, pero dice la Biblia, desea y nada alcanza, porque no es solo desear, sino colocarse metas a corto, a mediano y a largo plazo para poder alcanzar esos sueños. Dice, mas el alma de los diligentes será prosperada. Es tanto lo que la Biblia habla en contra de la pereza, que utiliza un proverbio que dice, Proverbio 15:19, dice, el camino del perezoso es como seto de espinos. Mire, ¿quién quisiera pasar allí por un seto de espinos, un lugar donde usted siempre se va a chuzar, sea cual sea la posición en la que entre a ese seto de espinos? Usted se lastimaría. Así es el camino del perezoso. Por eso dice también la palabra del Señor, hablando de la pereza, dice, el perezoso, Proverbios 19:24, mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Este es un extremo que nos muestra allí la Biblia, aquel que incluso alcanza a meter la mano en el plato, pero es tanta la pereza que tiene, que ni aun es capaz de levantar la mano con el bocado y llevárselo a su propia boca. Por eso es que la Biblia habla que el perezoso, la pobreza le llegará como un hombre armado. Qué bueno entonces que nosotros, los jóvenes que hemos conocido al Señor, que conocemos de Dios, en vez de ser perezosos, seamos ejemplos de diligencia, seamos ejemplos de entrega, seamos ejemplo de dedicación a las cosas buenas, seamos ejemplo de diligencia para aquello que es provechoso. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miremos allí lo que dice ese texto, en lo que requiere diligencia, es decir, hay ciertas cosas en la vida que requieren de nosotros prontitud, bien sea en las cosas académicas, laborales y máxime en las cosas espirituales. Qué bueno que entonces nosotros los jóvenes que conocemos al Señor podamos ser ejemplo de nuestros compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, de ser personas activas, personas diligentes. Y por último, recordando lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, verso 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, que nosotros debemos imitar aquellos buenos ejemplos de personas trabajadoras, de personas luchadoras, de personas
pacientes, de personas de fe, como lo vemos en la palabra del Señor, hombres como el apóstol Pablo, hombres trabajadores en la obra del Señor, diligentes en aquello que tenían que hacer con prontitud, y por eso fueron hombres que dejaron una huella en el mundo secular y en el mundo cristiano, porque fueron un ejemplo para todos. Dios les bendiga a todos en este día, en el nombre poderoso de Jesús.